Buenos días. Esta es nuestra presentación sobre los equipos de refrigeración para alimentos. Los integrantes somos Brian Camilo Hernández, Winston Giovanni Toro y Edison Yerquas Plu. Bueno, un equipo de refrigeración para alimentos es el que utiliza fluidos refrigerantes, que son fluidos condensables cuyo punto de ebullición a la presión de una atmósfera está por debajo de los 0 grados, y en el caso particular de congelación de alimentos por debajo de los menos 18 grados. Bueno, pues principalmente estos equipos están conformados por 4 elementos y que a la vez son procesos, que son evaporador, el compresor, condensador y una válvula de expansión. Bueno, comenzamos con la parte del evaporador. En este lugar es donde se produce el frío. En esta parte del proceso es donde se encarga de absorber el calor del ambiente o el calor de los alimentos. La parte del compresor. Bueno, esta es la parte mecánica, que es una parte fundamental del circuito. Esta se encarga de hacer mover o de hacer circular el refrigerante por todo el circuito para que ocurra un cambio de estado del refrigerante hacia el ambiente. En la parte del condensador. Esta es la que se encarga de liberar el calor que es absorbido por el evaporador al medio ambiente para regular las temperaturas. Más que todo puede regular la temperatura del ambiente a una temperatura que sea necesaria para la, para la, para los alimentos. Tenemos la válvula de expansión. Esta por lo general cumple dos funciones. La primera, que es controlar el caudal del refrigerante que entra en el evaporador. Y segundo es sostener un sobrecalentamiento constante en las salidas del evaporador. Bueno, este circuito siempre se mantiene como en un ciclo de funcionamiento, comenzando por el compresor, siguiendo por el condensador, a la válvula de expansión y en la parte del evaporador. Este se mantiene pues hasta regular temperaturas necesarias. Tenemos la parte del funcionamiento. Tenemos las partes que nombré anteriormente: el compresor, condensador, válvula de expansión, evaporadores, y estas son tuberías donde circula el refrigerante. El funcionamiento. Este inicia en el compresor, que por un lado succiona el refrigerante y por el otro lado comprime el refrigerante de forma gaseosa a una presión alta y una temperatura alta hacia la entrada del condensador. Aquí podemos ver el condensador. Por aquí ingresa el gas y en la parte del condensador es donde este refrigerante ingresa por un filtro donde elimina impurezas y algunos tipos de humedades. Recorre esta parte de tuberías del circuito y pasa a la válvula de expansión, que es la que se encarga como de la dosificación del refrigerante, que a su vez entra a la parte del evaporador. Este proceso se repite hasta que el ambiente esté suficientemente frío, o cuando llega a la temperatura requerida para mantener en buen estado los alimentos. Y este se apaga cuando se mantiene en una constante temperatura el ambiente, y se enciende cuando las temperaturas comienzan a variar. Tipos de refrigeradores para alimentos. Para esto existen varios tipos de refrigeradores, pero en este caso solo miraremos los más comunes, los cuales son refrigerador, congelador, cámara de refrigeración, cámara frigorífica y bomba de calor. Refrigerador.
El refrigerador es un armario aislado térmicamente, el cual nos mantiene una temperatura entre 2 y 6 grados centígrados. Aunque mayormente estos refrigeradores cuentan con un compartimiento extra, el cual nos mantiene una temperatura de menos 18 grados centígrados. En este compartimiento extra más bien es para congelar alimentos o productos los cuales ya sean como carnes, vegetales, etc. Este sistema para producir el frío se lo realiza mediante un sistema de refrigeración por compresión y este se lo utiliza como fuente de la corriente eléctrica. Aquí podemos observar un ejemplo de refrigerador. Congelador. Este equipo ayuda a mantener frío y hacer más lenta la putrefacción de alimentos. Este sistema mantiene frío gracias a dos formas, ya sea por compresión o absorción. Este congelador nos mantiene a temperaturas muy bajas, las cuales son de menos 30 y menos 4 grados centígrados, el cual se lo puede regular manualmente. Aquí observamos un tipo de congelador comúnmente utilizado en la industria, el cual es para congelar carne, pescado y cualquier otro producto que sea comercializado. Cámaras de refrigeración. Para esta cámara de refrigeración se tiene en cuenta que no enfría, sino más bien extrae la energía expresada en calor contenida en su interior. Este sistema contiene vaporizadores de refrigerante y los demás componentes se los manipula remotamente, los cuales ayudan a la conservación de alimentos. Esta cámara de refrigeración siempre tiene que estar aislada térmicamente con el fin de minimizar transferencias de calor para su estructura. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta cámara de refrigeración tiene que ser completamente aislada y no tiene que tener ninguna fuga. Esta cámara de refrigeración está realizada gracias a la construcción de polímeros sintéticos, las cuales tienen un bajo coeficiente de transferencia de calor. Aquí podemos observar una imagen de cámaras de refrigeración, el cual está en la industria y pues esta cámara es sellada totalmente. Cámara frigorífica. Este sistema es utilizado en la industria y con la cual se almacena carnes o vegetales, las cuales son posteriormente comercializadas. Esta cámara frigorífica cuenta con paredes y techos recubiertos con varias capas de material plástico aislante. Y en este caso se utiliza una chapa para impedir la filtración de humedad. Esta cámara frigorífica tiene cierres herméticos, los cuales son manuales o automáticas, los cuales entran y salen productos a enfriar. Aquí se puede observar un ejemplo de una cámara frigorífica, la cual está recubierto techos y paredes y no tiene ninguna fuga. Bombas de calor. Esta máquina térmica combina el espacio frío y lo transfiere a otro caliente. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta máquina hace todo lo contrario de la máquina de frigorífica, ya que esta máquina aporta calor y a un espacio que esté frío lo va calentando. Aquí podemos observar una bomba de calor en un diagrama de flujo y aquí un ejemplo de una bomba de calor. Bueno, una máquina de Carnot es una máquina
ideal, una máquina o un proceso ideal es un ciclo para gases ideales con 4 etapas, que al final se supone que el ciclo es reversible, ¿no? Entonces, pues podemos ver que el ciclo inicia con la etapa AB, que es un proceso isotérmico en expansión. En expansión, al igual que BC, el trozo BC o la etapa BC va a ser un proceso adiabático expansión. El C hasta D, o sea, CD va a ser un proceso isotérmico, pero ya va a ser a compresión, al igual que D hasta a compresión. Bueno, un proceso isotérmico es un proceso en donde las únicas variables van a ser volumen y presión. Temperatura, como podemos ver, también va a ser una constante. Entonces podemos dar presión con esta, o sea, presión va a ser esta fórmula, presión, aunque también podemos despejar volumen y pues podríamos calcular volumen con esta expresión. Bueno, entonces un proceso adiabático. Un proceso adiabático es un proceso que se lleva totalmente, o sea, un proceso aislado, o sea, el medio que vamos a estudiar va a estar totalmente aislado del medio exterior. Entonces, pues se supone que dada esa aislación, el flujo calorífico va a ser cero, por lo tanto el calor que se transfiere al medio externo es cero, por lo que podemos concluir que el cambio en la energía interna va a estar dado netamente por el trabajo realizado por la máquina de Carnot que estemos estudiando. Bueno, podemos resaltar que este ciclo se maneja para gases ideales y en condiciones ideales. Bueno, eso sería todo, gracias.